Del Señor. Amén. Tarde de victoria para la iglesia. Amén. Que Dios nos permite poder estar congregados, reunidos para alabar y glorificar el nombre del Señor y escuchar palabra de Dios. Amén. Vamos abriendo su Biblia, hermanos, en el libro de Jueces. El nombre del Señor. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 6. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. A través de nuestra hermana Celina, el Señor confirmaba su palabra. Amén. Hay poder En el nombre del Señor. ¿Han encontrado? Amén. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 6, dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel y habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinamet, será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaza. Y toda aquella generación también fue reunida y sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. A la palabra del Señor. Tomen asiento, iglesia del Señor. ¿Saben que esta palabra el Señor me había dado ya hace unos días atrás, mucho antes de poder viajar con los hermanos? Y yo decía, Señor, bueno, cuando llegue el día será entregada tu palabra. Y bueno, uno llega, vio, ya mucho lo hay que contar, como decía nuestro hermano Aldo, todos ya se enteraron. Estábamos allá y yo recibía fotos que ni siquiera había visto. Mi esposa recibía los mensajes antes que yo. Gloria sea el nombre del Señor. Así que no hay mucho que contar. Lo bueno que ha sido para mí una experiencia más, hermano, de poder coordinar al aire libre, cosa que nunca lo había hecho. Y creo, no es por gloriarme, la gloria sea para el Señor, pero creo que tan mal no lo he hecho. Amén. Pero vamos a la palabra del Señor. ¿Saben que mientras la hermana leía, yo hoy en mi hogar he tomado esa costumbre de hacer la siestita ahora? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Me había acostado a dormir la siesta y había soñado con esta palabra. Que yo entregaba esta palabra a la iglesia. Y cuando el pastor se acercó anunciándome que yo tenía que traer el mensaje, yo dije, Señor, si es tuyo, que se confirme tu palabra, porque tenemos un Dios de confirmación. Amén. Y cuando la hermana Celina traía esta palabra, yo me gozaba en mi corazón, porque el proverbio decía de guardar los estatutos, mandamientos, de atarlos a nuestro cuello. Amén. Esa era la palabra de apertura al cual Dios ya no estaba hablando, cual Dios ya estaba preparando el camino para el mensaje. Pero dice la palabra del Señor que Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés, aquel libertador del pueblo de Israel, el cual fue encargado de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de una tierra de servidumbre, de una tierra en la cual el pueblo salía de ser esclavo por muchos años, por 40 años estuvieron esclavizados bajo la mano de los egipcios. Pero ahí vino un libertador, el cual fue Moisés, y el sucesor después fue Josué. Pero llegaba el tiempo de la muerte también de Josué. Y Josué, dice la palabra del Señor, que mientras él vivió, condujo al pueblo de Israel, lo conducía, le enseñaba, y estaban los ancianos también, que eran sus compañeros, para poder guiar a este pueblo grande y maravilloso, que es el pueblo de Dios, que a pesar de tener conocimiento, a pesar de tener la guía de Dios, necesita que los guíen, que alguien los encamine. Por eso Dios se ha encargado de levantar hombres, mujeres de Dios que instruyen al pueblo de Dios. Y aquí estaba este varón, cuenta la palabra, de 110 años ya, y su muerte se había acercado, había llegado, había golpeado a su puerta la muerte. Y la palabra del Señor relata que el pueblo de Israel estaba ahí, tomando la heredad, esa promesa que Dios había dado allí cuando ellos estaban esclavos en Egipto. Había llegado el tiempo, había llegado el momento en el cual había sido repartido a cada uno su heredad. Y dice la palabra de Dios que ellos habían ido a tomar posesión de esa heredad. Y ya Josué estaba ahí en sus últimos días repartiendo la heredad al pueblo de Dios. Yo no sé cuál es su heredad, cuál usted ha recibido de parte de Dios, qué le ha tocado, qué porción de la tierra le ha tocado. No lo sé. Sí puedo saber lo que Dios me ha dado a mí. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice que después de la muerte de Josué, todo el pueblo se reunió para poder sepultar
Josué, pero había una nación paralela, no hermano que haya cambiado, no digo paralela, porque había sido una generación que no conocía las grandes obras, maravillas, prodigios que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando sacó de la tierra de Egipto. Era el mismo pueblo de Dios, era otra generación que no había tenido un encuentro personal con Dios, que no había visto la mano poderosa de Dios cuando Dios había hecho milagros en Egipto, cuando Dios había hecho milagros en el desierto. Dice la palabra del Señor que esta generación no le conocía. Y qué triste que es cuando no se conoce el poder de Dios. Qué triste que es cuando nosotros escuchamos que Dios se glorifica, que Dios sana, que Dios liberta, que Dios transforma, que Dios trae a los cautivos, que Dios hace una vida nueva. Qué triste que es solamente de escucharlo, pero no vivirlo en nuestra vida personal. No seamos de esta generación que se está levantando, que no conoce al Señor. Seamos de esa generación la cual nosotros podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Cuando Josué y los ancianos murieron, ya no había quien le guía al pueblo. Por eso el libro de Jueces habla que el pueblo se había desviado de los propósitos de Dios. El pueblo había entrado en una apostasía. El pueblo había empezado a pecar de una manera en la cual el pueblo de Israel no había empezado a hacer de estas maldades. Habían empezado a adorar a ídolos paganos, a ídolos de la tierra que estaban allí cerca de ellos. Habían desviado su vista, su mirada del Señor. Porque este pueblo, esta generación, la cual se había levantado, no había sido instruida, no había sido guiada correctamente en los caminos del Señor. ¿Y sabe qué, hermanos? Llevando hoy a los tiempos de hoy día, esto también está aconteciendo alrededor nuestro. Hay una generación de creyentes evangélicos, pentecostales, asambleístas, como usted lo quiera llamar, que también están desconociendo el poder y la gloria del Señor. Que no conocen a este Dios grande y maravilloso, tan solamente lo conocen de oídas. Lo conocen porque han escuchado testimonio y vuelven a repetir lo que han escuchado, pero no hay una vivencia en su vida personal. Porque no se preocupan en escudriñar y en buscar la presencia del Señor. Es más fácil que aquel que le toca predicar, aquel que le toca enseñar, se tome el tiempo de meditar en la palabra del Señor, se tome el tiempo de poder traer las palabras justas y precisas para que el pueblo pueda entender y comprender. Es más fácil eso que yo preocuparme en entender la palabra del Señor. Es más fácil que otro lea y me lo explique, que yo tomarme el tiempo de indagar, de buscar si lo que el predicador me está diciendo tiene razón, va de acorde a lo que dice la palabra del Señor. Porque hoy se toma lo que se escucha, pero no se analiza, no se indaga, no se medita en la palabra del Señor. Y tal vez en aquel tiempo había acontecido lo mismo. Porque conocemos de las obras que Josué había hecho cuando fue el sucesor de Moisés. Dios le había dicho que sea valiente, que se esfuerce, porque él iba a conducir al pueblo a repartir la heredad, y este varón logró la meta de llevar al pueblo a repartir esa heredad, la cual era la promesa de Dios, porque cuando Dios promete, el Señor cumple. Pero el pueblo no estaba preparado todavía para recibir lo que Dios había preparado para ellos. Por eso fue que ellos vagaron en el desierto, por eso hubo un proceso, por eso hubo aflicciones, hubo momentos difíciles en el cual Dios tenía que seguir tratando y moldeando para que ellos puedan alcanzar la bendición de Dios. Pero esta nueva generación, la cual no conocía a Dios, una vez que Josué y los ancianos habían sido muertos ya, y no había quien les guíe, a través del Señor, que Él seguía teniendo misericordia de ese pueblo, porque la promesa de Dios estaba sobre el pueblo de Israel. Le fueron levantados jueces, le fueron levantados hombres, y también había mujeres ahí como jueces guiando al pueblo, para que el pueblo, cuando tenía algún altercado, algún problema, acudían a estos varones. Pero esa no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era que el pueblo conozca al Creador, que la voluntad del Señor era que el pueblo conozca a aquel que le había libertado, aquel que había hecho obras, maravillas, prodigios y milagros en la tierra de Egipto. Él no quería que ellos le conozcan a través de historias, de cuentos de los ancianos de aquel tiempo, no. Él quería que el pueblo, esa generación nueva, también pueda experimentar la mano de Dios, los milagros de Dios, de este Dios grande y poderoso, así como también Dios quiere en este tiempo que nosotros también, hermanos, podamos gozar de sus beneficios, podamos conocerle al Señor,
mismo para esta nueva generación. Y de estos pocos hombres y varones de Dios que se encuentran en este tiempo, porque muchos hacen llamarse hombres y mujeres de Dios, pero ciertamente de Dios tienen poco, porque viven sin temor, porque viven de cualquier manera, porque no hay santidad, porque ya lo hacen sin el temor al Señor. Entonces se lo hace, se le sirve al Señor de cualquier manera. Y esta no es la voluntad del Señor. La palabra del Señor dice y nos enseña que en los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará. Y esto está pasando, hermanos, hermana, iglesia del Señor. Pero que no nos acontezca a nosotros, que no nos pase a nosotros como iglesia, que no nos pase a nosotros nuestra vida personal, hermanos, no. Que nos entremos a esa nueva generación que no conoce el poder de Dios. Hay una generación detrás nuestra que son los niños que vienen en camino, que el día de mañana van a ser los hombres y mujeres de Dios. Nuestro trabajo es instruirlos, nuestro trabajo es enseñarles a vivir en temor delante de la presencia de Dios, a tener el respeto cuando están en la casa del Señor. El trabajo de los maestros de la escuela dominical es instruirles, es enseñarles la palabra del Señor, es enseñarles que cuando se está aquí en el templo, uno viene a adorar, uno viene a glorificar, uno viene a santificar el nombre del Señor, que aquí no se viene a perder el tiempo, que aquí se viene a adorar en espíritu y en verdad, porque la palabra del Señor dice que tales adoradores buscan al Señor, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Será que hay adoradores en este tiempo que buscan en la adoración en espíritu y en verdad? ¿Será que venimos con ese espíritu, con esa disposición de adorar en espíritu y en verdad? Porque no va a pasar como en el tiempo de los jueces. Más adelante cuentan la palabra del Señor, que aquella generación había desviado su vista del Señor, le había dado la espalda al Señor y empezaron a adorar a los baales, a dioses paganos, a imágenes paganas que no tienen poder ni autoridad, que no pueden hacer nada por sí mismos, cuanto menos por alguien. Pero el pueblo del Señor pereció por falta de conocimiento. Como en este tiempo también, hermanos, muchos padecen y muchos pasan dificultades y muchos pasan problemas por falta de conocimiento. No que no se le enseñe, no que no se le instruye, no que no se le corrija, sino que no queremos sujetarnos a lo que nos dice la palabra del Señor. Es más fácil decir Dios mira el corazón. Es más fácil decir eso en el tiempo de la ley. Eso era en el tiempo de la antigüedad. No, la palabra del Señor a mí me dice que Dios no cambia, que su palabra no cambia, que Él no varía. Este es el Dios el cual servimos. Porque la palabra de Dios también me dice que ni a un sombra de pecado va a entrar en la presencia del Señor. Entonces no se deje engañar, hermano. No se deje engañar, iglesia del Señor. No es de cualquier manera. Es de la manera que Dios dejó trazada a través de la palabra del Señor. No hagamos como esa generación que se había levantado, que no conocía el poder de Dios, que no conocía la voluntad de Dios. Tal vez la conocía ahí, oída lejos, pero no la vivía. Y cuando uno no vive la palabra del Señor, se vuelve insensible, se vuelve duro para las cosas del Señor. Como decía el coordinador, que cuando recibimos la palabra de Dios, ¿cómo la recibimos? Si es un mensaje de aliento, si es un mensaje de prosperidad, si es un mensaje que a nosotros nos gusta, que ahí nos acaricia la espalda, damos gloria a Dios y damos aleluya y nos gozamos en la presencia de Dios. Pero cuando viene la corrección de parte de Dios, que es con amor para que nosotros no desviemos la mirada, que es con amor para que nosotros no dejemos de sentir la presencia de Dios, nosotros ahí nos rehusamos, porque esta carne se rehúsa a recibir las cosas del Señor si no estamos en santidad y en comunión con Él. Empezamos a cuestionar la palabra del Señor. Empezamos a hacer resistencia a la palabra del Señor. Empezamos a mirar al otro y a comparar a aquel. Decimos, no, si mira cómo vive, mira cómo anda, mira cómo sirve. Y no nos damos cuenta que nosotros vamos caminando por atrás de aquel. Porque ya hemos desviado nuestra mirada del Señor y empezamos a poner la mirada en aquel que empieza a desviarse, en aquel que empieza a cambiar, y estamos más atentos a aquel que se está desviando, a lo que la palabra del Señor me está instruyendo, a lo que la palabra del Señor está requiriendo de mi vida, a lo que la palabra del Señor me dice, que yo no debo olvidarme,
acorde a lo que Dios quiere. Y nosotros desviamos. Y sin darnos cuenta, hermano, iglesia del Señor, le damos la espalda al Señor. Usted puede decir, yo puedo decir, estoy en la casa del Señor, estoy escuchando la palabra del Señor, tengo la oportunidad de servir en la alabanza, de servir en la puerta, de servir en la coordinación, de poder abrir un culto, de poder coordinar, de poder predicar, pero ¿de qué manera lo estoy haciendo? Porque hay uno que pesa los corazones. Hay uno que sabe lo que hay dentro de nosotros y ese no puede ser burlado. Ese no puede ser engañado, hermanos. Usted puede decir, tengo un lugar, sí. Gloria al Señor por ese lugar. Gloria al Señor por ese privilegio. Pero el lugar no es lo que le va a dar la salvación. Ese lugar no es el que le va a otorgar la entrada a la patria celestial. Lo que a nosotros nos asegura poder llegar a la presencia de Dios es cumplir y vivir la palabra del Señor. Dejen que los otros hagan como quieran. Dejen que los demás hagan como quieran si no se quieren sujetar. Nuestro trabajo es ponerlos como ejemplo, como carta leída de cómo se debe servir al Señor. Porque un día va a ser demandado de cada uno de nosotros. Imagínese delante del trono de Dios, cuando Dios abra los libros, y tengamos que rendir cuenta. ¿Qué vamos a decir? No, yo no servía de corazón, no servía en santidad porque yo veía que el hermanito y la hermanita no se preocupaba. Entonces, como tenía también oportunidad de servicio, yo hacía de la misma manera. Qué triste, hermanos, teniendo la posibilidad que este Dios grande y maravilloso que nos ama, nos corrige, nos habla cada día a través de su palabra, a través de los hombres y las mujeres de Dios. Por eso que en aquel día no va a haber excusa para nadie. Nadie va a poder decir, a mí nadie me enseñó, a mí nadie me explicó, a mí nadie me advirtió. No, hay palabra en abundancia, como también lo tenía esta generación, la cual había dado la espalda al Señor. Tal vez porque en su corazón estaban cargados de maldad, porque ya en su corazón había idolatría, por eso siguieron a los Baales, por eso siguieron a dioses paganos, por eso dejaron al Rey de Gloria, al Señor de Señores, un Dios vivo, por un Dios muerto, por un Dios que nada le podía dar, tampoco le podía corregir porque era un Dios muerto, y el enemigo los tenía cegados. El enemigo nuevamente lo tenía prisionero. No estaban en Egipto, no estaban en una tierra de servidumbre, de esclavitud, pero nuevamente habían estado y habían caído bajo la potestad del enemigo y no se dieron cuenta y no se daban cuenta que nuevamente estaban siendo sometidos, que nuevamente había esclavitud, que nuevamente había cautiverio en sus vidas, no tal vez física, pero sí espiritual, sí en su mente y sí en su corazón, porque cuando uno deja las cosas del Señor, todas aquellas cosas viejas vuelven y nos vuelven a ser prisioneros y nos vuelven a ser cautivos y no podemos sentir la presencia de Dios y nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos bien, creyendo que conocemos la palabra del Señor, pero el conocimiento tampoco nos va a salvar. Usted puede ser muy sabio, usted puede ser maestro, puede ser doctor en la palabra, pero si no la vive, si no la cumple, tampoco va a ser salvo. El conocimiento tampoco salva. Los años que usted tenga en los caminos del Señor tampoco es garantía, hermanos. Tampoco es una garantía. Este pueblo al cual le ha dado la espalda. Imagínese Josué, nada menos que el sucesor de Moisés. Prácticamente tenía la revelación, los libros de la ley por aquel que fue escrito en el puño y letra, a través de la inspiración del Espíritu Santo, por supuesto. Pero él era el autor de aquellos libros. Se crió a la par de Moisés. Sabía cómo conducir al pueblo. Sabía cómo interceder delante de Dios por el pueblo. Sabía cómo conducirlo en los momentos difíciles, cuando el pueblo se rebelaba. Porque si leemos la palabra del Señor desde el Génesis hasta este momento, en todo tiempo el pueblo, los hijos de Dios se rebelaban.
pero Dios en su inmensa misericordia nuevamente volvía y los perdonaba, como acontece también en este tiempo, hermanos y hermanas. Muchas veces decimos que duro el pueblo de Israel, que duro que eran en la antigüedad. Caminaron con Moisés, caminaron con Josué, caminaron con Jesucristo, viendo las obras, viendo las maravillas, y le daban la espalda y se volvían a las cosas paganas, a las cosas de la vieja vida. Tal vez usted y yo lo hemos caminado con Moisés, con Josué y con nuestro Señor Jesucristo, viéndole cara a cara, pero hoy caminamos con el Señor, hoy caminamos con el Espíritu Santo de Dios, y aún así también muchas veces damos la espalda. Gloria sea el nombre del Señor. Y también hay rebeldía muchas veces en nuestras vidas, porque resistimos a la palabra del Señor, y muchas veces somos semejantes a este pueblo el cual se había levantado, esta nueva generación. Imagínense, hermano, cómo pasa en este tiempo. Vamos a ir un poquito a la vida secular, vamos a dejar un poquito para que usted tenga un conocimiento más amplio. Vamos a ir a las cosas materiales de este mundo. Usted sabe que en este tiempo los oficios se están perdiendo. Ya no hay buenos albañiles, plomeros, electricistas y cuantos otros oficios, torneros. Ya no hay esos oficios, hermanos, porque la generación que está viniendo no está queriendo aprender los oficios. Es más fácil recibir sin trabajar. Y esto está pasando también en la iglesia. Es más fácil recibir sin indagar. Es por eso que se pierden los oficios, y es por eso también que están faltando obreros consagrados, porque no se preocupan. Es más fácil recibir de arriba el alimento. Es más fácil recibir un destello de la palabra del Señor, una emoción, porque hoy el pueblo muchas veces vive por emoción, se alimenta por emoción, porque la palabra del Señor nos toca ahí superficialmente y podemos derramar unas lágrimas sintiendo la presencia de Dios cuando Dios se manifiesta en este lugar a través de un cántico, de una alabanza, de una adoración, de una palabra que podemos recibir. Dios toca el corazón. Pero cuando salimos de la puerta para allá, eso se ha perdido, porque ese alimento ha sido tan poco que no alcanza a sustentar y alimentar el hambre y la sed que tiene mi alma de Dios. Pero cuando yo me encargo de buscar, de disponer, yo salgo bien nutrido de la palabra del Señor, y no hay viento de doctrina que me pueda mover de lo que yo he creído. No hay viento de doctrina ni palabra que venga adornada, que me pueda mover de la palabra del Señor. No me vengan a mí con eso que Dios mira el corazón, no, porque Dios mira cuerpo, alma y espíritu. No me vengan con el tiempo de la ley, que era de la antigüedad, que hoy la iglesia ha entrado en un modernismo. No, la Biblia a mí me dice lo contrario. La Biblia a mí me enseña lo contrario. No vengan con esas cosas disfrazadas, no, porque la palabra del Señor no se disfraza. Ella es transparente para aquellos que la quieren vivir. Ahora, si usted se quiere vivir una vida de engaño, si usted se quiere dejar engañar, porque no está dispuesto a entregar o a renunciar a las cosas del mundo, porque muchas veces nos atraen, porque muchas veces estamos con un pie en la iglesia y con el otro pie afuera, y usted quiere vivir de esa manera, o los otros quieren vivir de esa manera, allá ellos. Yo quiero alcanzar la bendición de Dios, yo quiero alcanzar la bendición completa, yo quiero recibir la bendición, la promesa de Dios que está preparada para todo aquel que se guarda, para todo aquel que vive y camina temerosamente delante de la presencia de Dios. Porque yo quiero ver almas transformadas, quiero ver milagros en la casa del Señor, porque este Dios no cambia, hermano, hermana, porque este Dios aún sigue trayendo revelación, porque este Dios ha impartido dones y talentos dentro de la casa de Dios. ¿Sabe que mientras estábamos allí, yo estaba allí en San Juan, nunca había visto los viñedos? Lo había visto por documentales, por fotos, pero no lo había visto. Y bueno, tuve el privilegio de poder verlo y estar aún bajo de ellos. Y en un momento yo pensaba en el libro de Isaías, cuando se compara la vid con los pámpanos, que si los
pámpanos no llevan frutos. Podía ver esas plantas tan pequeñas y cargadas de fruto. Y en un momento llegué a pensar, porque hay cosas que uno se guarda para uno, ¿vio? Que dice, esto no la comparto, pero bueno, quiero compartirlo con ustedes. Y en un momento, viendo estos viñedos, decía, así era la iglesia del Señor, porque había muchos viñedos por diferentes lugares donde andábamos. Y en algunos lugares se veían las primeras plantas ahí quemadas por el sol, con falta de agua, con sus frutos ya marchitados por el sol, quemados por el sol, pero más adentro se veían los frutos que estaban ahí. Y uno los codiciaba, quería alcanzar, quería probar. Y así también, hermanos, pasa en la iglesia, comparándolo con aquellos árboles, con aquella vid. Hay muchos que están a la orilla, donde los vientos le soplan, ese viento caliente y le quema. Y ese fruto ya no sirve, es desechable. Pero están aquellos frutos que están más adentro, resguardados. Y esos son los frutos los cuales uno codicia y quiere alcanzar. También pasa llevándolo a la iglesia, hermanos. Están aquellos que no se quieren comprometer y van a ser desechados en aquel día. Pero están aquellos frutos, los cuales están siendo resguardados, los cuales están siendo preparados para la cosecha, los cuales uno quiere alcanzarlos. Gloria sea el nombre del Señor. Y había diferentes clases de frutos. Y yo pensaba en mi corazón y decía, mi vida espiritual, estando allí, ¿qué fruto tenía? Si mis frutos estaban siendo ya marchitados, quemados por esos vientos calurosos, por ese sol ardiente, o estaban siendo resguardados para el tiempo de la cosecha. Gloria a Dios. Porque cuando Dios nos mueve, hermano, nos mueve con propósito. Los hermanos agradecían y decían que habíamos llevado bendición, pero también uno trae bendición. También uno puede ver que allí se alaba, se glorifica, se exalta el nombre de nuestro Dios. Y tal vez con los mismos recursos que nosotros tenemos aquí, pero son hermanos también esforzados. Y eso también nos hace valorar a nosotros lo que tenemos. Ellos piensan que solamente nosotros llevamos fruto y nada más. Bendiciones, también nosotros somos reflejados a través de su vida, hermanos. Porque Dios cuando mueve es con propósito, no tan solamente de la iglesia de acá para allá, sino que a través de nosotros también podemos traer experiencia y podemos traer bendiciones para compartirla con la iglesia de Dios. A través de su palabra, hermanos. Porque esto nos alienta a seguir avanzando. Esto nos alienta a alentarnos y a orar los unos por los otros, para no caer en el tiempo de los jueces, en esa generación que no conoce ni que va a conocer al Señor, porque no hay un temor, porque no hay una manera de vivir en santidad y en temor. Es por eso que muchos dicen, ¿dónde está ese Dios el cual se predica? ¿Dónde está ese Dios que dice que cambia y que transforma? Si yo voy a la iglesia, si yo le pido, si yo oro, si yo pido oración para que Dios se glorifique en mi problema, ¿dónde está ese Dios el cual el predicador me quiere presentar? ¿Dónde está ese Dios el cual me presentan por la radio y por la televisión? ¿Dónde está? Porque yo lo busco y no lo encuentro. Ese Dios está más cerca de lo que nosotros creemos. Ese Dios está esperando que nosotros vayamos con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Él, y Él no se va a tardar. Pero déjeme decirle algo, no es de cualquier manera. No es de la manera que buscaba esta generación, la cual no había conocido a Dios. Tal vez usted me diga cómo voy a alcanzar el mensaje o el favor de Dios si yo no le conozco. Nadie me lo ha presentado. Bueno, hoy quiero decirte que este Dios es el que me ama, que este Dios es el que te ama. Hoy se presenta de esta manera, diciéndote que Él te ama y que Él no quiere que tú seas como esta generación, la cual no le conocía. Él quiere que tú y que yo le conozcamos, que podamos vivir una vida santa, una vida en temor, una vida en comunión con Él, no de cuentos pasados, no de historias pasadas, no, sino que podamos estar caminando con Él en este camino glorioso. Que hay problemas, sí, que hay dificultades, sí, pero que hay garantía de victoria, que hay promesa para la iglesia del Señor, que hay alguien que nos guarda, que nos cuida, que tiene cuidado de usted y de mí.
Por eso nosotros, hermanos, como iglesia, como siervos de Dios, usted como iglesia y como siervo de Dios también, es necesario que usted pueda instruir a los niños, es necesario que usted pueda corregir a los niños. No estoy hablando, hermanos, de tocar cosas que no me corresponden, no. Al pastor le corresponde corregir a la iglesia, traer. Al pastor le corresponde corregir cuando alguien está desviado, no. A nosotros como siervos de Dios nos corresponde anunciar la palabra del Señor. La doctrina la trae el pastor a través del Espíritu Santo de Dios. Dios le ha puesto a él para eso. A veces nosotros también decimos, mirar hermano, está doctrinando, está corrigiendo. No, hermano, Dios no nos permite a nosotros hacer eso. Le permite hacer al ángel de la iglesia, el cual le ha colocado en este lugar, porque es él el que va a rendir cuenta por la iglesia. Nosotros entregamos a través del Espíritu Santo de Dios lo que Dios nos da, y es la palabra de Dios. Por eso Dios usa a los predicadores, pero el predicador no tiene la autoridad para doctrinar. Amén. Esto le corresponde al pastor. Que no se malentienda, yo no estoy tocando doctrina cuando digo que hay que corregir a los niños, no. Nosotros debemos enseñar el respeto, que aquí se viene a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Eso es enseñar. Después, si yo me quiero levantar a corregir a un niño, no me corresponde. Eso le corresponde a él. Ese es el trabajo del pastor. Amén. Que quede bien claro esto, hermano. Volvamos a la palabra del Señor. Pero aquí había una generación que no le conocía, una generación que más adelante iba a sufrir las consecuencias por haber dado la espalda al Señor, por no haber obedecido al que Dios había puesto al frente para enseñarle la palabra, para adoctrinarle, para corregirle. Qué triste que es cuando los hombres de Dios empiezan a faltar en las iglesias. Qué triste que es cuando se empieza a enseñar la buena palabra. Qué triste que es, hermano, porque la iglesia se empieza a corromper, porque la iglesia se empieza a desviar, porque la iglesia deja de hacer la voluntad del Señor y empieza a entrar la apatía, la frialdad, empieza a entrar las cosas que Dios deja de esa abominación delante de la presencia de Dios. Pero en esta noche Dios nos habla de esta manera, porque todavía hay esperanza, porque todavía hay hombres y mujeres de Dios que tienen el celo por la obra, que tienen el celo por las almas, que claman, que interceden, que oran para que usted y para que yo podamos recibir la buena palabra, el buen consejo, para poder alcanzar las bendiciones del Señor, para poder saber cómo clamar, cómo interceder, cómo deshacer las obras del enemigo, porque muchos no conocen de qué manera hay que enfrentar al enemigo, de qué manera hay que orar, de qué manera hay que interceder, de qué manera hay que clamar. Por eso que el enemigo se enseñorea de los hogares, el enemigo se enseñorea de nuestros seres queridos, porque en nosotros no hay el conocimiento de plantarnos firme en la oración, la llave la cual abre todas las puertas. Y para esto no hace falta que usted sea un obrero reconocido, con un cartel, un ministro de Dios. Simplemente con tener autoridad de Dios en su vida, con tener autoridad de Dios en su corazón, usted puede plantarse, atar al hombre fuerte, atar a la mujer fuerte y expulsarlo de su hogar, de su vida, de su matrimonio y de su entorno, porque Dios nos ha dado poder y autoridad. Pero ¿cómo vamos a enfrentarlo si no conocemos de qué manera? Gloria sea el nombre del Señor. Es como tener un vehículo y usted no sabe que lleva combustible. ¿Cómo va a hacerlo andar ese vehículo? De nada le sirve. Pero cuando hay conocimiento de Dios, nosotros nos plantamos con fe, con las promesas, como iglesia, con la autoridad que Dios nos ha dado para reprender, para expulsar, para reprender y deshacer las obras del enemigo, porque no tiene arte ni parte. Basta estar en santidad delante de Dios y creer que usted tiene la autoridad de Dios en su vida para expulsar los demonios, para deshacer las obras del enemigo. Todo aquello que le quiera agobiar, cuando usted no puede dormir por las noches, cuando siente una opresión, cuando siente un vacío, cuando parece que no puede dar un paso más, Dios le dice que en usted y en mí hay autoridad para deshacer las obras del enemigo. Póngase de pie, iglesia del Señor. Este libro de los Jueces
recién empezaban los primeros capítulos de cómo este pueblo se iba a empezar a desviar de la voluntad del Señor. Pero Dios, que es grande en su misericordia, lo dejó por un momento que ellos padeciesen persecuciones y violencia, para que nuevamente puedan reconocer que sin Dios no podían hacer nada, que pudieran reconocer que en un tiempo pasado le contaban las maravillas que Dios había hecho en la tierra de Egipto con Faraón. Y este pueblo, el cual no conocía a Dios, empezó a tener necesidad de Dios. Porque cuando nosotros no tenemos necesidades de Dios, cuando todo no va bien, nos queremos olvidar de los beneficios de estar en la casa de Dios, de ser un hijo de Dios. El enemigo a veces te ofrece un buen trabajo, una buena posición económica o cuantas cosas que usted desea para apartarlo de los beneficios de Dios. Pero cuando usted empieza a necesitar de Dios, cuando eso ya nos sacia o cuando eso se pierde y nos damos cuenta que hemos perdido todo, ahí podemos recapacitar como recapacitó el hijo pródigo, comiendo del algarroba allí entre los cerdos. Pudo venir un momento de lucidez diciendo: yo aquí alimentando cerdos y en la casa de mi padre hay abundancia. En aquel tiempo alimentar a los cerdos como hijo de Dios, como pueblo de Dios, era una deshonra. Y así el enemigo, cuando nos lleva a su yugado, caemos en deshonra, hermanos. Pero que esa luz hoy venga sobre nuestras vidas. Si estamos o si nos encontramos en esa condición, poder decir en la